¿Qué tal? Buenas noches. Hoy es sábado 12 de diciembre del 2020 y pues no vamos a hablar de la Virgencita de Guadalupe, vamos a hablar de otros, eh, otros datos, diría el presidente. Vamos a platicarles acerca de la sociedad de la información. Esta Otro sociedad, tipo de adoraciones. otro tipo de adoraciones. Vamos a platicar acerca de la sociedad de la información. Creo que la última emisión que tuvimos fue de mucho éxito y pues bueno, vamos a continuar con estos temas en los que tratamos de mostrarles a ustedes como profesores de qué manera pueden aprovechar todos estos recursos, de qué manera pueden estar afectando nuestras clases y cómo podemos incluirlos y cómo podemos evitar que sean un trastorno a nuestras clases, ¿no, Ricardo? Así es, a veces queremos interactuar mucho, queremos quedar bien con nuestros alumnos y sabemos que pues estas situaciones que se han presentado lo que va del último año pues no han sido fáciles, pero tampoco podemos dejar que mucha información nuestra quede dispersa o incluso que la interacción con los alumnos libere información de más o que una clase mal planeada deje al descubierto nuestra seguridad, ¿no? Nuestra Exactamente. seguridad informática. Sí, exactamente. Y bueno, este asunto de la sociedad de la información, pues es algo de mucha importancia, de mucha relevancia y que debe de estar siempre presente en nuestras planeaciones, ¿no? En nuestro estilo de trabajo y en todo este asunto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la sociedad de la información? Bueno, la sociedad de la información es un término que se ha venido acuñando desde la última década de los años, desde el siglo XX, perdón, y que pues implica que cada vez estamos generando más datos, más información precisamente, y que está al alcance de todo el mundo. Entonces, antes yo me acuerdo cuando yo era niño, nos decían que el problema principal de el mundo era que no teníamos acceso a la información, ¿no? Que la gente era ignorante por falta de información, que la gente era ignorante por falta de posibilidades de llegar a ella. Y pues ahora en los años 2020 que estamos ingresando, pues resulta que todo lo contrario, ¿no? Que la situación no ha cambiado mucho, a pesar de que ahora tenemos acceso a toda la información que deseemos con simple y sencillamente pedírselo a Siri, Alexa o a OK Google, y pues resulta que seguimos estando carentes de información a pesar de que hay mucha en el mercado. ¿Qué puede pasar o por qué está pasando esto, Ricardo? ¿Qué opinión tienes al respecto? Lo que pasa es que la información relevante o la información que podemos, suele ser validada, de hecho la cobran. O sea, la información que realmente puede ser de gran importancia, suele ser cobrada. Algo que está sucediendo es un proceso de desinformación Ujú. causado por diferentes grupos. Es que iba a parecer conspiranoia, pero lo que sucede es que hay gente que medio entiende la información, trata de transmitirla o la deforma, y al tratar de transmitirla y al dejarlo así, la información, mucha gente que no es experta o que no tiene ciertas formaciones, no termina de entender o entiende de la misma manera esta información, y es como yo hemos llegado a los cultos, al renacimiento del terraplanismo, a cosas tan curiosas, pero bueno, eso es parte de este problema. O sea, la información, no toda la información está ahí por algunos motivos, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha de esa información tiene dueño. Sí, Proviene de libros, proviene de libros que tienen copyright, proviene de artículos que tienen derechos de autor, proviene de proviene de videos verificables o videos científicos o en general, mucha de esa información, okey, sí está ahí, pero hay que pagar por ella, cosa que a muchos no nos gusta hacer, ¿verdad? pero vaya, ¿no? O sea, de primera mano tenemos la posibilidad de informarnos de una manera
adecuada, ¿no? O sea, también existen muchos canales que Ah, pues, claro. no tienen de pago, ¿no? O sea, conocemos de primera mano, en especial, dos marcas, ¿no? Que es Gale y que es Elsevier, ¿no? Y pues hemos trabajado mucho con ellos y sabemos que Claro. como mínimo las definiciones nos las dan gratis, ¿no? Y Sí, o ya, sea, no sé tú, pero yo muchas veces he ocupado la Wikipedia como mi herramienta de información inmediata, ¿no? Y pues funciona bien. Entonces, la Wikipedia está bien porque últimamente ha estado siendo validada, o sea, mucha de la información está siendo corregida. Realmente la labor que se ha estado haciendo sobre ella es muy loable. exacto, o sea, y no es Sí, necesario que tenga todos los candados de seguridad, simple y sencillamente con que no. los dé, o sea, si yo estoy buscando qué es la hipotenusa, pues me va a dar una definición de hipotenusa que puedo ocupar de manera rápida y que no es necesario que esté súper validada por cuatro autores sanos. Por, por cuatro autores de renombre y uno, y uno canónico, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces es algo que entra a nuestro sentido común y que entra a nuestra capacidad de discernir qué es un contenido válido y qué es un contenido no válido y qué tanto podemos confiar en esos datos, ¿no? O sea, es como también las noticias, ¿no? O sea, las Ah, no, noticias. sí, pero saturan, o sea, es a donde vamos. Ese exceso de información también causa saturación. Exact, Mucha de esa información también va a chocar, Javier, y tú y yo lo sabemos que cuando empieza a chocar la información hay que empezar a verificar por qué. exacto, Hay libros, o sea, de hecho en informática, que propiamente es una de las áreas donde trabajo más, hay libros cuyas definiciones chocan. Entonces, si bajo ciertas tutelas, bajo ciertas bibliografías, te vas a encontrar algunas definiciones o algunas clasificaciones, por ejemplo. Eso es muy común que en el caso, por ejemplo, de los algoritmos se clasifiquen de diferentes formas, lo cual también puede causar incluso un poco de desinformación, ¿no? Porque si un alumno ve que hay 40 tipos diferentes de clasificaciones y tú dejas la clasificación de los algoritmos, pues te va a decir, ¿y cuál es el bueno, no? exactamente, ¿no? Entonces, estamos sobreexpuestos y pues vaya, ¿no? O sea, quiero también poner otro ejemplo más claro, que es, por ejemplo, valga la redundancia, la ley de derecho de autor, ¿no? Sí, Cómo esa ley de derecho de autor, me acuerdo hace unos meses que había gente muy apanicada porque casi, casi decían que ya no ibas a poder referenciar, copiar sí. que todo tenía que ser súper, súper estricto, ¿no? Cuando lo único que te estaban pidiendo era que si lo vas a ocupar, digas de dónde salió, ¿no? O sea, lo que nos han venido pidiendo desde hace 20 años, que tengamos eso, ¿no? Que ¿para qué? Para evitar que tengamos información falsa y que siempre podamos decir, señores, esto yo lo saqué de este documento y es así porque ahí lo respaldan X y Lo es respalda Fultanito, Sultanito y además tal universidad, ¿no? exactamente, ¿no? Entonces es algo que siempre tenemos que tener en cuenta y evitar caer en sobreexposiciones, ¿no? O sea, inclusive yo me acuerdo que estábamos grabando los videos del Elsevier y nos pedían que ya no dijéramos que lo referenciaran incluso con Mendeley, ¿no? Que nos pedían que le dijéramos que se colocara directamente el vínculo, ¿no? Algo Sí, que es claro. totalmente mentira, ¿no? Ya cuando te pones a buscar y te pones primeramente a leer la ley y después a preguntarle tus dudas alguien que esté metido en el tema, te dice, no, güey, pues es que eso ya lo debiste haber venido haciendo desde hace 15 años. ¿No? Desde que empezaste a escribir, ¿no? Exactamente, no lo único que están haciendo es que ahora sí lo hagas porque puede ser que tu trabajo no sea validado por leyes de derecho de autor porque te estás volando los derechos de los autores, ¿no? Entonces, es algo bien, bien importante que aprendamos a discernir de dónde podemos sacar información, ¿no? O sea, igualmente de las redes gratuitas, pues en Latinoamérica tenemos la red de Redalic, que es una maravilla y que es totalmente gratuita, ¿no? Ahí están un montón De de libro. artículos Sí, y de libros muy, muy, muy actualizados de todos los temas. Y pues vaya, ¿no? No hay necesidad de pagar un centavo por ella, ¿no?
está Google Scholar, vaya, hay muchas fuentes que Bueno, que Google Scholar sí puede remitir a páginas de pago, ¿eh? O sea, puede, pero generalmente te da opciones de todo tipo, ¿no? sí. Entonces, Sí, vaya, o sea, yo no digo que no haya, de hecho, eso es a lo que vamos, ¿no? Tenemos una sobreexposición en algunos temas ajá, y eso también puede causar desinformación. O sea, exactamente. llevamos al hecho de que hay tanta información validada como información somera o información que nada más, que incluso puede ser falsa, ¿no? Las famosísimas fake news. Y es tan fácil generar una información falsa. O sea, lo hemos notado, perdón, no nos gusta hablar mucho de política, pero es tan fácil decir una mentira y que se vuelva verdad en la política, que O sabemos deja eso en el ámbito pseudocientífico. pseudocientífico. O sea, volvemos al terraplanismo y cosas así, No, que no te no quiero vayas entrar tan en lejos, política. o sea, se acaba de morir hace poco el doctor Mario Molina, que mis respetos para el señor, Ah, sí, claro. pero era la fuente principal de todos los periódicos para la resolución de todos los problemas del mundo, ¿no? Desde la paz mundial hasta el hambre, ¿no? Ujú. Todo lo que tuviera que ver con premios Nobel, Sí, o sea, él era la referencia. sí, o sea, él tenía que decir, y aunque el señor no tuviera bendita idea de lo que estaba tratando, porque él era químico, si él decía o encontraban alguna palabra que tocara el tema, ya estaba validado de facto porque era un premio Nobel, ¿no? O sea, algo totalmente falso, ¿no? O sea, a cosas muy, muy, muy extrañas que de repente sacan los periódicos, ¿no? Entonces, hay que estar muy, muy, muy atentos a ello y tratar de evitar ese tipo de fuentes, o mínimo buscar qué está pasando, ¿no? El doctor Mario Molina, su última noticiaza que sacaron los medios es que decían, Mario Molina apoya el uso del cubrebocas porque el COVID-19 permanece en el aire por quién sabe cuánto tiempo. Si uno se ponía a buscar el bendito estudio que estaban haciendo él y otros de sus compañeros en China decía que existía una leve posibilidad, pero que ellos no tenían en ese momento que lo publicaron, que fue más o menos por julio-agosto, ninguna prueba contundente. Lo que tenían era un estudio que estaba en etapa de planificación, fíjense, planificación, y que estaban Ujú. buscando recursos para continuar con él. Para continuar con el. ¿Qué pasó hace unos días? Sacaron una nota de China produce su nuevo sol artificial. Ajá. Ah, caray, pues no los más avanzados eran los europeos y los americanos, ¿no? Que ya, Lo hicieron chafa, ¿no? No, ¿mandé? pero lo copiaron y lo hicieron chafa. No, pero fíjate, o sea, Bue- ese tipo de cosas que siempre tratan de causar el efecto wow y que la gente quede Vuelvo. mal Ujú. informada, ¿no? Sí, Eh, Lo mismo, ha pasado, bueno, hay infinidad de historias, ¿no? Como por fin desarrollan el vuelo interestelar. No, nada más validaron la ley el teorema de la geometría de Alcubierre, ¿no? O sea, exacto. punto. O sea, son cosas que tenemos que buscar. O sea, vamos a darle cierre porque llevamos 13 minutos y medio. Vamos a Sí, dar cierre al video y vamos a plantear que de ese exceso de información que tenemos, vamos a volver a las bases, ¿no? Antes sí. de decir que es válido, pues vamos a poner el primer punto, el si es o no es la información que buscamos. El segundo punto es, ya tenemos la noticia, vamos a referenciarla. El tercer, Vamos a verificar que esas referencias sean validables o que sean de renombre incluso, porque, bueno, he visto cada validación que te lleva el a movimiento las fake. vacunas, ¿no? Por ejemplo, que salió de El antivacunas. O, una, o, o una vez leí una nota que te referenciaba a algo que decía el chamuco online, y pues era el único que lo mencionaba, ¿no? Y exacto, otra que te llevaba al de forma. fíjate. Entonces, bueno, Sí, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas consciente y estar viendo claro, dónde salió y qué dicen otras fuentes, ¿no? Aunque lo exacto. diga el periódico X, ¿no? O sea, no porque lo diga el New York Times ya es una fuente validada, no, es un
es un periódico y Es un periódico no, y se llegan a equivocar. no tienen un rigor científico, ¿no? Entonces, aprendamos a que no todas las fuentes periodísticas son confiables, ¿no? O sea, aquí tenemos el caso de Loret de Mola, que hay quien hasta ya lo propuso como candidato a la Belisario Domínguez y pues es el artífice de la mayor vergüenza de este país de los últimos 50 años, ¿no? O sea, no es posible que pongamos ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hay que buscar que siempre se tenga esa, esa estructura realmente científica y para poder decir es este aparatito que tengo aquí en la mano, que no sé, ya se ve, es de color negro porque negro es su color, ¿no? O sea, hay que ver Sí, eso, ¿no? O sea, no nada más porque me platicaron que era negro, ¿no? Entonces, aprendamos a cuestionarnos, aprendamos a que no todo lo que veamos es verdad. Dice, aprendamos a verificar fuentes, aprendamos incluso a referenciar, porque cuando escribimos no sabemos referenciar, hay muchas metodologías ocupemos la que más se nos adapte, ¿no? O o, sea, o, o incluso una referencia simple bibliográfica, pero referenciemos, por favor, para saber de dónde, incluso hasta para la tarea de la primaria maestra, es que decía que, que los aztecas comían carne humana. No es cierto, o sea, eso es, habría que ver en qué circunstancias, ¿no? pues si hay referencias que sí lo dicen, Si ¿no? hay referencias, Bueno, hay que buscarlo, ¿no? Hay que, pero hay que buscarlas y hay que ver bajo qué circunstancias, porque no era así como de que iban al mercado y ahí la vendían, ¿no? ya, ¿no? O sea, sí, o sea, pero lo que sí se comían no era cristiano todavía, al pagano se lo Al comían. pagano o al vencido, No, pues, luego ni era el al vencido. pero bueno, ese ya es otro asunto. Pero Sí, fíjate eso, que esa podría ser la conclusión, ¿no, Ricardo? Cuestionen. así es. Antes de Cuestionen, publicar o decir algo, cuestionen verifiquen, y verifiquen, exactamente, ¿no? Para no caer, referencien para que la gente que lea sus cosas no caiga en las mismas situaciones en las que uno puede caer. exacto, no. Hagamos una cadena, así como hacen sus cadenas de oración, hagamos una cadena de referencias. Ándale, eso me agrada. Y bueno, pues muchas gracias por vernos. Nos vemos la semana que entra. Vamos a seguir con este tema de cómo mantener nuestros trabajos de manera totalmente rigurosa, de manera científica, Ujú. que nos siga funcionando de manera perfecta, ¿no? Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Buenas noches. Suscríbanse, cualquier tema que quieran ver, pues pónganlo en la caja de descripciones y pues con gusto lo haremos. No somos estación de radio, pero cumplimos peticiones. Sí, hacemos complacencias. Pues Hacemos gracias. complacencia. Vamos a hacer el miércoles de complacencias, ¿qué te parece? Ándale, me parece perfecto. Sí, vamos a hacer el miércoles de complacencias. Y pues bueno, quedamos en esto. Muchas gracias, denle like y difúndanlo con todos sus amiguitos. Esta fue la corcholata digital. Hasta luego. Bye.